y que le da gravedad a la crisis, profundidad y un poco falta de esperanza para remontar la crisis, falta de esperanza en el sentido capitalista, en el sentido de los mercados, es que, como sabéis, en el año 99 surge la moneda única, el euro, se crea el euro, estamos todos contentos, ¿no? Todas las fuerzas políticas, el PP, el PSOE, dijeron, qué maravilla, hemos creado una moneda única, que es algo maravilloso, con esto no hay problema de ningún tipo nunca, ¿vale? Y así nos lo han vendido. Y aparte de que ahora, como dicen, nos cuesta un café 1 euro en lugar de las 100 pesetas anteriores, nos vendían que qué maravilloso era tener una moneda única, porque cuando íbamos a Francia, o los que iban a Francia o iban a Alemania, podían pagar con la misma moneda en un conjunto, eso es, podíamos desenvolvernos por Europa en la vida cotidiana. Y eso es verdad. Pero vamos, el euro tenía unas implicaciones esenciales para la economía. Y tenía, fundamentalmente, constituía dos aspectos que ahora están gravando dramáticamente la situación de la economía española. Por un lado, como sabéis, antes había moneda y teníamos, pues nosotros nuestra peseta, los alemanes tenían el marco alemán, los franceses tenían el franco francés, los italianos la lira, y eran monedas que servían para funcionar la economía en el interior. Pero al mismo tiempo, como tal la economía intercambiaban productos y los precios a los que se vendían y se compraban los productos entre países estaban determinados por los precios internos de cada país, más por el tipo de cambio, la relación que había entre cada una de las monedas entre unos países y otros, ¿vale? Y esto facilitaba algo esencial. Las economías no son todas iguales, no son todas igual de potentes, unas tienen mucha tecnología, unas tienen mucho capital, otras tienen, digamos, muchas multinacionales, otras tienen mucha capacidad de invención, bueno, y entonces ocurría que estas economías, cuando estaban compitiendo unas con otras, pues las economías fuertes tendían a que su moneda fuese cada día más fuerte, valiese más, y las economías más débiles tenían una moneda que, bueno, con el tiempo se iba devaluando, pero era algo razonable, era el mecanismo que tenía natural la economía de ir compensando, pues esto que era la ordenación lógica de la economía, ¿vale? Y entonces, pues la peseta, que era una moneda comparativamente débil, porque respondía a una economía comparativamente débil, pues iba devaluando, pero esto nos permitía seguir en el mercado y seguir compitiendo y tener vendiendo y comprando, pues eso, con cierto equilibrio. Cuando se funde la moneda, cuando se hace el euro, todas las monedas dicen quedan ligadas, ya no hay tipos de cambio, ya no hay monedas propias, ya todo el mundo tiene que trabajar con la misma moneda, pero desde el momento que nace el euro para siempre, hasta la eternidad. Y ha pasado, bueno, que se han puesto de manifiesto cosas terribles en solo 10 años. Y es que como ya no hay monedas para ajustar los precios entre las mercancías extranjeras y las mercancías nacionales, pues las economías potentes se han ido imponiendo a las economías más débiles. Y las economías que eran objetivamente débiles, pues tienen que competir en situaciones muy dramáticas con economías más débiles. Y ha pasado que la economía española se sabía que era débil, pero con ese entusiasmo europeísta vano e inútil, ¿no? Y un poco, eso es, sin pensar en las consecuencias, nos incorporamos al euro. Y a lo largo de estos 10 años han ocurrido cosas tan terribles como las que voy a comentar. Digo terribles, entendiendo con esto, que no os asustéis, ¿no? Vamos a ver. España, cuando ha empezado a comprar y a vender, hoy tiene el déficit del comercio, eso de lo que vende y lo que compra, más alto del mundo en términos relativos. En términos relativos quiere decir que tenemos nada más y nada menos que el 10% del PIB se produce cada año en desajuste entre lo que compramos y lo vendemos. Diréis, esto es mucho, es poco. Bueno, pues diré que Estados Unidos, que es el país más terrible en cuanto a déficit, tiene el 5%. Claro, en tamaño el déficit americano es mucho más grande que el español. Pero en términos, digamos, medidos en la producción de cada uno de los países, el déficit español es del 10%, lo que se llama la balanza de pagos, y el déficit americano es del 5%. Esto significa eso, que tenemos cada año, vendemos una cantidad, compramos otra, pero compramos eso, el 10% del PIB más que lo que vendemos. Eso hay que financiarlo. Imagina una familia que cada año tiene unos ingresos que sean tantos y gasta el 10% más. Evidentemente esto puede pasar un año, pero a costa de endeudarse, a costa de pedir prestado, y hemos pedido tanto prestado que en los últimos 10 años la economía española ha llegado a endeudarse en unos extremos que no tiene comparación con ninguna economía del mundo. Ninguna economía del mundo. Tenemos hoy en estos instantes, y lo digo porque, bueno, son cifras un poquito que, bueno, que diréis, ¿cuánto es esto? Bueno, pues os diré que mucho. La economía española debe al mundo,
por un lado, débil, por otro lado, tiene activos frente al mundo, porque, bueno, eso es, nos hemos endeudado y al mismo tiempo hemos comprado cosas en el mundo. Bueno, pero tenemos el 90% de la renta nacional, o el 90% del PIB. Y esas son cifras, bueno, pues que ¿cómo diría, para explicarlo, digamos, la comparación? Por ejemplo, los principales países europeos, en el peor de los casos, tienen un 20 o un 25%. Y algunos países ricos, como es el caso de Alemania o como es el caso de Japón, no es que tienen deuda, lo que tienen son activos o que tienen riqueza frente al resto del mundo, pero por orden del 40 o 50%. No sé si os dais cuenta de las diferencias enormes que tenemos. Estas son cifras que tratadas de manejar ya son de por sí delicadísimas, pero incorporadas a la crisis financiera, que como he dicho, lo que supone es que está todo el sistema financiero colapsado. Obtener financiación y obtener normalidad en los mercados para una economía que está tan deficitaria por un lado y tan endeudada por otro, se hace poco menos que imposible. ¿Cómo se ha endeudado esto? Pues lo hemos endeudado todos, por la vía de los bancos, por la vía de los particulares pidiendo crédito, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hay es una situación dramática desde el punto de vista financiero. ¿Qué ocurre cuando estáis, os he dicho antes, por ejemplo, que los gobiernos están tratando por todos los medios de que no falte liquidez? Pues bueno, no falta liquidez, pero a condición de que esta liquidez pueda transmitirse desde los bancos a las pequeñas y medianas empresas o al señor que quiere comprar todavía una casa, etcétera, etcétera. Pero todos estos canales han cerrado, porque la banca española está tan endeudada, debe tanto, que cuando reciba algún duro, cuando reciba algún poco de liquidez, lo que hace es guardarla para poder ella responder a sus compromisos que tiene de pagos que son enormes. Esta es, por así decir, la situación financiera que nos encontramos. Y ahí, que cuando se ha hundido la actividad y se ha hundido no podemos pensar más que esto va a ser muy grave y va a ser muy prolongado. Diría además que la situación ya ha estallado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Pues están todavía por venir. Sí decir dos cosas esenciales. En primer lugar, que los trabajadores no han tenido nada que ver con esta crisis. Y no voy a decir que hayan tenido que ver con otras, pero en fin, en algunos momentos de la historia, los trabajadores con sus luchas pues han conquistado salarios, han conquistado mejoras de la seguridad social, han conquistado servicios públicos, y todo eso pues forzaba un poco al capital a no estar a gustito, y a veces había como crisis, ¿no? Y había recesiones, ¿no? En esta ocasión no tienen nada que ver. La crisis la ha venido provocada por el capitalismo, por el neoliberalismo, y los trabajadores, al contrario, lejos de haberse beneficiado de toda la etapa anterior, como sabéis, no han tenido más que se ha creado un empleo extremadamente precario y al mismo tiempo no han disfrutado de nada del desarrollo que ha tenido la economía desde los años 1993-94 hasta hace 2 años. Los trabajadores no tienen, como digo, nada, pero tampoco tienen nada que aportar. Es decir, hoy la crisis tiene una naturaleza, tiene una envergadura que, puesto a reclamar cosas de los trabajadores, tiene muy poquito que aportar para problemas del tipo de los que vengo señalando. Ahora bien, esto no quiere decir que ya eso es, que estemos en un terreno de paz y que no haya lucha de clase.